computadora. Bien, hemos visto la clasificación de ASTO por el sistema ASTO. Es una clasificación que se ha creado, y esto es importante porque alguna vez pregunté, la clasificación ASTO se ha creado para la construcción de carreteras. No puede haber una carretera que no se pueda concebir si la clasificación ASTO se haya creado justamente para eso, ¿no? Para la construcción de carreteras. La clasificación unificada, más que todo, y hay otra que es muy similar a la clasificación unificada, es la clasificación de la FA, creada para justamente aeropuertos. Pero nosotros nos quedamos con dos clasificaciones, la ASTO que la vimos la vez pasada, y para recordar un poco, la ASTO divide al suelo en suelos gruesos y finos, por el tamiz 200, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones, utiliza dos tablitas. La ASTO divide en 7 grupos al suelo, clasifica desde el A1 hasta el A1, hasta el A7, 6. Entonces, obviamente, los suelos son de mucha mejor calidad cuando son de los primeros grupos, A1 y el grupo A2. Desde el grupo A4 hacia el A7 son suelos finos que siempre ocasionan problemas en el momento de la construcción. La clasificación unificada también es otro sistema de clasificar el suelo, pero tiene comienza por el tamiz 200, también vamos a comenzar por el tamiz 200, y obviamente este fue creado para la construcción de aeropuertos, aunque en el mundo se utiliza en casi todas las obras civiles. Las construcciones de la ciudad, todas casi siempre se utiliza la clasificación del subsistema unificado de clasificación de suelos. También considera el método dividir y usar el tamiz 200. Entonces, fíjense, aquí tenemos ya el 200 y obviamente ya de nuevo se involucran los tamices. Y cuando habla de tamiz 200 estamos hablando de granulometría. Entonces ya nos está dando pistas. Pero divide en grupos. El primer grupo de suelos gruesos se encuentran gravas, arenas, suelos gravoso-arenosos. Hay poco fino y tenemos esta designación y vamos a hablar que, bueno, la designación de grava, por ejemplo, es G grava o suelo gravoso, entonces le llama G. S obviamente es arena o suelo arenoso. Es obvio que no esperen que sea el mismo símbolo inicial de la letra, porque esto está en inglés, hand, ¿no? Entonces, arena. Entonces, grava, arena, S es con arena, y W significa bien graduado. C es arcilla inorgánica, en inglés obviamente clay, y obviamente tenemos P, su significado mal graduado. Entonces, estos símbolos empieza a adoptar en el primer grupo el sistema unificado de suelos. Entonces, anótense, grava es con la letra G, S es el símbolo de la arena, W significa bien graduado, P significa mal graduado, M significa mol, limo inorgánico, arena fina, C arcilla inorgánica. Entonces es importante, vamos a bajar el volumen al celu, a cero ya. Entonces es importante los símbolos que nosotros vayamos conociendo. Entonces aquí te da primero el símbolo. Entonces, y de acuerdo, eso implica que si te da primero el símbolo, implica que nosotros debamos saber y conocer al suelo con algunas características. Y obviamente las características esas son la granulometría y la plasticidad. De acuerdo a esta simbología, se pueden agrupar de la siguiente manera. El grupo siempre se va, por ejemplo, GW, hemos dicho que G es grava y W significa bien graduado. SW es arena y significa bien graduado. O sea que si nosotros leemos GW, estaríamos leyendo grava bien graduada.
Entonces, y si leemos S, significa que estamos viendo arena bien graduada. Entonces, así se va unificando lo que se llama, se trata de suelos bien graduados que contienen poco, casi nada de finos, tiene una alta capacidad de drenaje de aguas. También se puede hablar GP, que significa grava, P significa mal graduado. Entonces aquí la clave es saber qué significa W y P, que es bien graduado y mal graduado. G, grava, entonces aquí leeríamos grava mal graduada. Y aquí S significa arena, arena mal graduada. Entonces ahí tenemos dos grupos de los suelos de gravas y arenas. Y las gravas y arenas, obviamente, se clasifican en bien graduadas o mal graduadas. El grupo GM significaría aquí, ¿qué significaría GM? M significa, ¿qué significa M? ¿Alguien se acuerda? Limo, Inge. Limo. Entonces, ¿y G qué significa? Suelo Grava. gravoso. Suelo gravoso. Entonces puede ser suelo gravoso con limo. Entonces ahí estamos. S significa Arena. y M limo. Entonces, ¿cómo leerían SM? Arena con presencia de limo. Arena con presencia de limo o arena limosa. Muy bien. Entonces, esa es la característica de este grupo, ¿no? Puede contener una plasticidad muy relativamente, casi nunca, pero yo he encontrado suelos que sí han tenido alguna baja, pero bajísima plasticidad. GC, ¿qué significaría? GC, ¿cómo leerían ese grupo? C, ¿qué es? Arcilla, Inge. Sería grava arcillosa, podría ser. Está bien. SC, Arena con arcilla. arena con arcilla. Muy bien. Entonces, ahora esa es la facilidad de este grupo. Este grupo es relativamente fácil, pero para un detalle vamos a ver más allá. Suelos que contienen sí o sí arcilla se consideran de media a alta plasticidad. El segundo grupo, ese es el grupo primero, el segundo grupo empieza con el limo, que es el nodo con el anterior grupo, el limo inorgánico, M. C es arcilla, que ya lo hemos conocido, pues estamos entrando al grupo de los suelos finos. O es limos, arcillas y mezclas con alto contenido orgánico. Aquí no sale contenido orgánico, de material orgánico. Entonces, cuando ven el símbolo o la letra O, significa orgánico. Entonces, ahí es una arcilla orgánica. También puede haber limo orgánico, pero tiene alto material orgánico. Y este es importante, L significa baja a mediana compresibilidad, cuyo requisito es que el límite líquido sea menor al 50%. Y también tenemos H, que es alta compresibilidad, cuyo límite líquido sea mayor al 50%. Baja a mediana compresibilidad, alta compresibilidad. Entonces, bueno, la palabra compresibilidad viene muy relacionada con lo que es la plasticidad, ¿no? Entonces, pueden haber suelos de baja compresibilidad, pero que tienen un índice plástico elevado. Entonces, para no confundir con la plasticidad, se habla de compresibilidad. Son altamente compresibles y ahí define que el límite líquido es el elemento que define la alta compresibilidad de la baja mediana compresibilidad. Bueno, L y H, no se olviden, L y H se van a combinar con M, C o O. El grupo CL, ¿qué significaría C? Bueno, arcilla, y L es de media a baja compresibilidad. Entonces, ahí se leería una arcilla de media a baja compresibilidad. CH, ¿cómo se leería? Arcilla de media alta compresibilidad.
No, solamente se leería arcilla de alta compresibilidad. Cuando hablemos de media a baja, ahí siempre van junto con media con la baja. Y cuando está la alta, solamente va solo. Entonces, esa es la característica del suelo. Entonces, y el límite líquido es 50%. Bueno, si yo tengo un suelo que tenga un límite líquido, así antes de que pasemos, un suelo orgánico cuyo límite líquido tiene 55%. Entonces, ¿cómo le pondrían el nombre, el símbolo? Estoy hablando si tengo un suelo orgánico cuyo límite líquido es 55%. La letra H acompañada. COH. No es cero, es O. OH. ¿Correcto? Entonces es O de orgánico y H, bueno, de alta compresibilidad. Sería entonces un suelo orgánico de alta compresibilidad, OH. Entonces, eso, ¿y por qué nos damos cuenta? El 50%, el límite líquido puede ser mayor al 50% para que sea H, eso vayan viéndolo. En este caso, ¿cómo se leería este suelo? ML. Limo con baja o media compresibilidad. Limo con baja o media compresibilidad. Y MH, Limo con alta compresibilidad. correcto. Entonces, y estas son sus características. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el grupo OL y OH, ahí está. Y el grupo OL y OH, bueno, se trata de arcillas con alto porcentaje de material orgánico, haciendo que el límite líquido crezca. Y hay un grupo que le llama PT, que es la turba vegetal. Entonces, este grupo se refiere a la turba vegetal, extremadamente compresibles. Los límites líquidos generalmente se encuentran en 300 y 500%. Los índices de plasticidad entre 100 y 200%. Bueno, pues ahí vamos a ver, pero ¿cómo puede haber algo que esté más del 100%? Pues, pero sí. Sí puede haber, y la verdad que yo alguna vez me he topado con un suelo de este tipo y no, pues nos ha puesto muy, eh, nos abrumó, digamos, los resultados que sabíamos acá en el laboratorio. Era un suelo colorado, fino, que se parecía chicle, el límite líquido realmente se disparaba por los aires y bueno, obviamente no lo hemos podido clasificar al suelo porque obviamente era una turba y directamente le hemos clasificado como turba vegetal. Entonces, bueno, ahí tenemos los valores y los símbolos de la clasificación unificada de suelos. Para ayudarnos, yo generé esta tabla y esta tabla la generé de acuerdo usando algunos símbolos de programación, porque esto para mí me asemeja a una programación. Bueno, vamos a determinar que primero se inspecciona visual y determinar el porcentaje que pasa el 200. Ojo, porcentaje que pasa el tamiz 200, que le vamos a llamar F. Aquí, fíjense, está F. Entonces, aquí va a haber F1 menos F. Ahora, ¿qué significa eso? El porcentaje que de arena entre el número 4 y número 200. Si F es 200, entonces F1 es el número 4. Entonces, la resta numérica entre el porcentaje que pasa el número 4 menos el porcentaje que pasa el número 200 me da un valor que debe ser sometido a una interrogante, ¿no? Bueno, primero la interrogante con el 200. Primero con el 200. Aquí, F es menor a 50 si el porcentaje que pasa el 200 es menor a 50. Va a tener dos opciones, sí o no. Vamos a ver por el sí. Si es menor, quiere decir que el suelo es grueso. Y si es grueso, pasamos recién a hacer esta diferencia. La comparamos lógicamente con esta operación. 100 menos F dividido entre 2.
Entonces, si hacemos ese porcentaje, va a tener dos opciones, sí o no. Entremos por la sí, a ver. Si es sí, obviamente se trata de gravas, pero si saldría no se trata de arenas. Directamente la clasificación sub me va dando estos valores a partir, obviamente, de nuestros datos de granulometría. Por ejemplo, si entramos para las gravas tienen tres opciones. Primero se empieza de la izquierda siempre, igual que la siempre de izquierda hacia derecha. Vamos viendo, si es menos del 5% pasa la malla número 200. Si nosotros en la granulometría tenemos más del 5%, por decir tenemos 15, entonces pasamos aquí, dice, entre 5 y 12 pasa la malla 200. No, no pasa, de nosotros es 15, entonces más del 15 pasa aquí. Entonces, si no cumple aquí, volvemos a salir, volvemos a entrar aquí. Si no cumple, volvemos a salir y entramos aquí hasta que cumple, ¿no? Entonces, y en función a esto también ya si cumple aquí, por ejemplo, determina límites, o sea, me pide valores de los límites. Bueno, ahora vamos a ver líneas. Abajo de la línea A, ahorita vamos a ver lo que es la línea A. Abajo de la línea A es en la carta de plasticidad, pero bueno, aquí tenemos IP es menor a 4. Si el mi índice de plasticidad es menor a 4, entonces directamente el suelo tiene el símbolo GM. Pero si no fuera menor a 4, tengo que entrar por el medio. Entonces, por el medio me dice arriba de la línea A. O sea, tiene que ser el IP entre 4 y 7. Entonces, si esto cumpliría, tendría el suelo el símbolo GM-GS. Aquí son casos especiales, intermedios, donde se combinan los suelos. O sea, GM-GS. Y aquí también, o sea, si no cumpliría esto, pues nos entramos al tercero. Y dice arriba de la línea A. O sea, el IP es mayor al 7 y aquí tendríamos GS. Entonces, obviamente nosotros ya definimos el símbolo. Por ejemplo, si definimos GC, perdón, no es GC, GC, ¿qué suelo? ¿Cómo sería la característica de este suelo? GC, ¿alguien me lo puede decir? Grava con arcilla. Grava con arcilla, entonces grava con arcilla. Y alguien podría leer qué significaría este símbolo doble, GM-GC. Grava con limo y arcilla. Grava con limo y arcilla. Está muy bien eso. Entonces, obviamente, esa es la forma de determinar. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta parte, ya tenemos el símbolo, la característica, vamos a anotarla más un ratito, pero ya sabemos que por lo menos hemos llegado a un 80%. Hay que afinar esta característica. Si fuera arena, fíjense, sigue los mismos pasos. O sea, tiene las mismas condiciones para grava y arena. Pero aquí en la arena ingresa otro parámetro que se llama el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Recuerden que estos datos son datos pues de la granulometría, se extraen de la curva granulométrica. Entonces, muy importante tener estos datos a la mano. Sí y no. Entonces, cuando tenemos estos datos, obviamente tenemos dos opciones. Entonces, si esta condición, por ejemplo, cumple, y cuando dice cumple para las dos, si no cumple para una de ellas es no, pues directamente es no, ¿no ve? Entonces, sí o no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En realidad, el no estaría en este lado. O sea, aquí hay un errorcito en el dibujo, el no tendría que aparecer en este lado para referirse a este y el sí para este. Si es sí, obviamente va a ser un bien graduado y va a ser un SW, que significa arena bien graduada. Y si es no, que apareció aquí corrido, pero debería estar aquí, significa mal graduado y tendría que ser una arena mal graduada. Bueno, aquí también tenemos las opciones entre 5 y 12, pero llega caso frontera, símbolo doble, de acuerdo a sus características de plasticidad. Bueno, aquí ya no le pusimos los símbolos porque son como 4. Vamos a ir a una tabla especial para definir esto. Más del 12% pasa la malla número 200.
Y bueno, aquí también determina límites y los límites tienen sus condiciones con el índice de plasticidad y de acuerdo a eso va definiéndose si es una arena, una arena limosa, una arena con limo y arcilla o una arena con arcilla solamente. Entonces, esta parte, por ejemplo, es de los suelos gruesos. También aquí, cuando hacemos F menor a 50, nos puede dar la opción de que no. Entonces, estamos hablando de suelo fino. Y aquí me pide sí o sí límites, aunque aquí también ya me ha pedido límites. Los límites es muy difícil evitarlos, ¿no? Es muy difícil evitarlos. Entonces, son dos características, los límites y obviamente nuestra granulometría. El límite líquido también me da dos opciones, ¿no? Entonces, si el límite líquido es menor a 50 o el límite líquido es mayor a 50, podemos entrar de acuerdo a nuestro valor de límites. Si el límite líquido es menor a 50, comienzo por la izquierda y aquí viene la condición. Si el IP es menor a 4, el IP está entre 4 y 7 o el IP es mayor a 7. Entonces, al que contenga, nosotros tenemos que ingresar. Si ingresamos por aquí, por ejemplo, podemos ir a orgánicos, ¿no? Si aquí va a dar dos opciones, siempre el sí es a la izquierda y el no es a la derecha. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Si el IP es menor, si es sí, entonces puede ser orgánico, va a ser OL. Si es no, va a ser inorgánicos o va a ser ML. Pero aquí queda algo vacío, ¿no? Bueno, ¿y cómo decimos eso? O sea, bueno, ¿cómo vamos a definir si es orgánico o inorgánico? Bueno, en realidad la misma característica de plasticidad tiene. Pero lo que pasa es que el sistema unificado de suelos debe forzosamente tener una revisión visual. Entonces, siempre va a haber una revisión visual y la revisión visual me da el criterio de elegir si es o no orgánico. Por ejemplo, si a mí me presentan el suelo y me dicen el IP es menor a 4, sonamos, y ahora, ¿cuál será? ¿Inorgánico o orgánico? Tengo que verlo al suelo, pues. Tengo que mirarlo, observarlo, agarrarlo con la mano, no tener miedo a ensuciarme, lo agarro con la mano, lo huelo al suelo. Primero, ¿qué debo verlo? Ver el color, si es un color oscuro, que tiene mucha humedad, bueno, ya es sospecha de que sea un suelo inorgánico. Y generalmente los suelos inorgánicos son de un color marrón oscuro, ¿no? Y bueno, tiene presencia de material vegetal. Entonces, eso es visualmente. Y si lo olemos, va a tener pues un olor a vegetal, a fuerte humedad y vegetación. Entonces, obviamente ya cuando con esos dos parámetros yo ya me voy a definir si el suelo es orgánico o inorgánico para darle mi valor. Obviamente va a ser L directamente, ML o OL, ¿no? Un limo inorgánico. Bueno, una vez que tenemos eso, bueno, o si no cumple abajo de la línea A y estaría entre 4 y 7, vamos a tener el símbolo doble, ¿no? Que puede ser que sea un limo inorgánico de media a baja compresibilidad, ¿no? Entonces, con presencia de material orgánico de media a baja compresibilidad también, entonces podríamos estar definiendo un símbolo doble. O si no, también una arcilla de media a baja compresibilidad. Bueno, si no da el límite, obviamente vamos hasta el último patrón, y es el límite líquido mayor a 50. Y aquí va a aparecer ya las H, ¿por qué? Porque son mayores a 50 y aquí menor a 50 aparecen las L y mayor a 50 aparecen las H. En el mismo criterio siempre se va a definir dos valores. Abajo de la línea A, verificar características de olor, color, límites de suelo para ver si es esto o esto. Y con el mismo criterio de estos dos. In- Inge, una pregunta. En el que dice ML-OL, ¿es o uno o el otro o es los dos? Eso no no me Es quedó muy los claro. dos, es los dos. O sea, resulta que puede haber limos inorgánicos de media baja compresibilidad, se nota, puede ser una arena finos, una arena fina, todo, pero también se detecta material arcilla, o sea, negra, a veces está combinada,
Entonces, son los dos suelos, así se lo denomina. Es un limo inorgánico con presencia de material orgánico de media baja compresibilidad, ambos, obviamente. Esto sucede, y es buena la pregunta porque me viene a colación, esto sucede cuando nosotros mezclamos. Resulta que en obra siempre tratamos de mantener los suelos bien separaditos, pero no falta pues por ahí alguna persona que va al volquetero, le mete como sea y bueno, ahí combina los materiales y los contamina. Entonces, sabes, la clasificación ya me ha cambiado, alterado. Es muy raro encontrar este tipo de suelo. Es muy, pero muy raro. Ahora, si nosotros vamos a trabajar, perdón, si nosotros vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar tal vez con ML, casi nunca trabajamos con estos suelos. Y si trabajamos alguna vez, siempre vamos a tener que el ML o el CL, pero casi nunca lo he. Desde el solo hecho, hasta el capataz, cuando ve ya material orgánico, lo hace a un lado al suelo. Casi nunca llega a nuestras manos. Pero eso no quiere decir que alguna vez no va a llegar. En algún caso, algún problema, puede ser, ¿no? Entonces, nosotros siempre evitamos, lo hacemos limpiar al suelo, lo separamos, casi siempre vamos a trabajar de este grupo, vamos a trabajar con el ML o el CL. Si sale este grupo, obviamente no sirve para trabajar. Si sale este, no sirve para trabajar. Cualquiera sea, ya la presencia de material orgánica implica contaminación del suelo y hay que hacerlo a un lado. El límite líquido, bueno, en este caso tiene el mismo criterio, ¿no? Es de alta compresibilidad y tenemos el CH de alta compresibilidad. Bueno, resulta que, bueno, los mejores suelos son estos, pero no quiere decir que nunca vamos a trabajar con estos. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles se utilizan? El ML es muy difícil trabajarlo, pero se usa, a veces cuando no hay otra, se usa. Pero sin embargo, CL y CH se pueden utilizar. Si bien la arcilla tiene unas características muy deleznables, unas características muy frágiles a las cargas, a la aplicación de cargas externas, tiene otra propiedad que es muy interesante y eso se le llama la permeabilidad. Ah, caramba. La permeabilidad es pues la capacidad de dejar pasar el agua. O sea, hay arcillas que hemos dicho, las arcillas se hinchan, ¿no? Hemos dicho alguna vez, las arcillas se hinchan. Se saturan y se hinchan, se saturan de agua y se empiezan a hinchar. Y por eso calificamos la actividad de una arcilla. Bueno, ¿por qué se hincha la arcilla? Porque justamente el agua que pasa a través de la arcilla no pasa de forma rápida. La arcilla es tan tupidita que no le permite un paso rápido. Entonces llega una gota sobre otra, tarda en pasar de un poquito al otro lado, tarda enormemente en pasar. La arcilla no le permite el paso así nomás al agua. Y bueno, el agua se va acumulando y obviamente va separando las partículas de suelo, de arcilla, y por eso la arcilla tiene ese efecto, ese fenómeno del hinchamiento, se expande. Entonces, y después ya cuando se va secando, se contrae. Entonces, por eso se dice que una arcilla tiene actividad. Bueno, pero no todo es malo en la vida. Entonces, lo que pasa es que esta expansión, o sea, esta capacidad de no dejar pasar el agua, la podemos usar en otro tipo de obras. Por ejemplo, imagínense una presa de tierra, no una presa de hormigón. Una presa de tierra, bueno, si la han visto algunos, las presas de tierra son como pirámides que tienen, no es una pirámide que termina en punta, pero sí es una tronco cónica. Entonces, pero en el núcleo de la pirámide va arcilla compactada. Y en los laterales de la pirámide va material granular. Ah, pero el material granular no deja, más bien permite pasar abundantemente el agua, por eso hay en los ríos. Filtra muy rápidamente, tiene una permeabilidad muy alta. En cambio, la arcilla tiene una permeabilidad muy bajita. Pero queremos, la presa justamente es para retener el agua. Pero si yo pongo la arcilla sola, los embates de las cargas externas me la van a destruir.
Pero si le pongo a los laterales, la confino con material grueso, granular, entonces eso ya lo protege porque eso ya no es destruido. Entonces cumpliría contra las cargas y cumpliría en no dejar pasar el agua. Entonces las arcillas, en algún momento nosotros podemos ser bastante beneficiosos al usarla, tenemos un beneficio. Entonces, esa es la clasificación de suelos unificada. Pero no termina ahí, porque fíjense aquí casos fronteras. Y bueno, aquí no terminan las características. Bueno, ahora aquí cada característica también tiene otras variaciones. Caso frontera para gravas. Bueno, aquí tenemos GW o GM. Entonces, GW es el porcentaje que pasa la malla número 200, está entre 5 y 12, cumple los criterios para los dos. Y aquí viene la pregunta de su compañero. Puede ser o puede ser los dos. En realidad puede ser los dos. Parece que hubo un bajón, ¿no? En la señal. Sí, Inge, se le cortó. Sí, me salió de repente. Bueno, vamos a volver. Estábamos viendo el caso frontera para graves. Y aquí viene a colación y la respuesta para lo que preguntaba su compañero. Por ejemplo, nosotros podemos tener los dos criterios que puede cumplir GW. Bueno, si le decimos que es GW, está bien, pero si vemos que cumple para GM, necesariamente debemos también, le podemos llamar GM, está bien, pero sería muy ilógico quitarle la parte de GW. Cumple para ambos, porque fíjense cuál es el requisito. El porcentaje que pasa a la malla número 200 está entre 5 y 12. Cumple los criterios para GW y GM. Al parecer el internet está medio inestable. Entonces, GW y GC también. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Solo nos pide el porcentaje que pasa a la malla 200 y debe estar entre 5 y 12. Bueno, solamente es esto, es un condicionante y bueno, puede cumplir para ambos casos. Eso le podemos definir así. Caso frontera para arenas, lo propio, bueno, aquí tenemos las características, SW-SM. El porcentaje que pasa la malla número 200 está entre 5 y 12, quien cumple los criterios para ambos. Entonces, si cumple para ambos, debe ponerse de esta manera. Ahora sí, bueno, vamos viendo para arenas también mal graduadas y también arenas con limo. Estas son las características que podemos definir en función de estas condicionantes. Entonces, esto ya no puede entrar en la tablita o en el esquema, en el flujo, pero sí puede entrar a otra cosa. La carta de plasticidad. Bueno, aquí está, porque recuerden que decía abajo de la línea A, arriba de la línea A. Pues esta es la famosa línea A. Ahí está, línea A. Es azul que ven aquí, esa es la línea A. Bueno, ¿qué es esta carta de plasticidad? Es un sistema cartesiano donde en las abscisas va el límite líquido y en las ordenadas va el índice de plasticidad. Obviamente, fíjense, esto no está en función de límites. Y aquí vemos que la línea B es una línea roja que define la alta compresibilidad, porque ¿qué hemos dicho? Que el 50% del límite líquido, arriba del 50 o mayor al 50% están todas las H's, y abajo del 50% están todas las L's, ahí está, fíjense. Entonces, estas claves son estas dos líneas. La línea U es una línea funcional que tiene otros objetivos académicos de investigación, que en este caso no la vamos a ver, pero sí sabemos, porque yo la puse ahí, pero no la vamos a usar. Bueno, esta se utiliza para otros objetivos. Bueno, aquí vamos a ver la línea A y la línea B. Entonces, la carta de plasticidad, fíjense, aquí, si se dan cuenta, no hay un solo dato granulométrico, ¿no? Entonces, y si nosotros nos fijamos así visualmente en el laboratorio o en la obra, es un suelo fino, arcilloso, entonces vamos a tener
Vamos a definir ahora, esto yo ya rápidamente me voy a dar, a ver, si traigo un pedazo de arcilla amarilla, eso no es limo, ¿no? Es arcilla, pero puede que tenga limo. Entonces, pero esa es amarilla y obviamente va a hacer falta ya directamente arcilla. Ahora, yo debo definir si tiene alta compresibilidad o de media baja compresibilidad. Entonces, inmediatamente hago hacer el límite líquido, ni siquiera el índice de plasticidad, pero bueno, necesito aquí el índice de plasticidad porque las ordenadas son índice de plasticidad. Entonces, hago límite líquido, límite plástico, restando los valores de estos límites me da el índice de plasticidad. Entonces, yo ya puedo generar un punto que puede estar en cualquier de esta parte, en cualquier parte de este gráfico. Entonces, si estaría por acá, obviamente, si me cae, por ejemplo, en esta parte arriba de la línea A, tengo dos opciones, CH o U o H, ¿no? Entonces, pero como yo he dicho ya, y es importante tomar estas cosas que estoy hablando. A ver si he dicho, es un suelo amarillento. Entonces, de hecho, ya es imposible que sea un orgánico, porque los materiales orgánicos no tienen color amarillo. Entonces, puede que tenga presencia, pero suelo puro color amarillento, ya eso es arcilla. Entonces, si yo genero los límites, obviamente me va a dar un valor. Límite líquido, si me sale 55 y el IP me sale 30. Bueno, aquí está, límite líquido 55, voy acá, IP 30 y tengo aquí. Ahora, ¿será CH o será OH? No, es un suelo amarillento. Lo he dicho en palabras, no he dado un número. Lo he dicho en palabras y ahí está la trampita del examen, ¿no ve? Entonces, ya directamente, como el suelo es amarillo, es más probable de que sea el suelo CH que un OH, ¿no? Entonces, CH, yo directamente ya lo clasifico como CH. Bueno, si mi límite líquido es, a ver, si el suelo fuera una arena muy finita, ¿no? Una arena limpia muy finita, cuyo límite líquido es 38% y el índice de plasticidad 5. Entonces, ¿qué tipo de suelo será? A ver, vamos rapidito. ¿Qué tipo de suelo será? ¿Cuánto dijo el primero, Inge? Si es una arena limpia, cuyo límite líquido es 38, el límite líquido 38 y el índice de plasticidad 7. ¿Qué tipo de suelo será? Aquí de la carta de plasticidad nomás. ML sería entonces. ML o L. Pero tienen que decirme uno de los dos. Si es arena limpia, ML, porque no tiene orgánico. Es material ML porque he dicho arena limpia. Fíjense, la clave está en las palabras. ¿No ve? Entonces, directamente es ML, no OL, porque una arena limpia no tiene material orgánico, no estaría contaminado. Entonces, tienen que tomar atención a ese tipo de palabritas. Tablas para definir, o si también quieren ver otro, bueno, podemos decir. Que yo tengo un límite líquido, a ver, estamos hablando de una arena limpia con presencia de arcilla, de limo y arcilla, vamos a hablar así. Arena limpia, fina, con presencia de limo y arcilla, cuyo límite líquido es 63 y el IP es 15. Entonces, ¿qué clasificación le darían? MH. MH directamente, ¿no? Porque he dicho así bien claro, arena limpia y todo eso. Entonces, esa es la forma de manejar la carta de plasticidad. Obviamente aquí hay otras características, por ejemplo, si yo puedo conocer el valor de IP con esta ecuación directamente, IP, porque a veces me sale el valor de IP. Bueno, ahí está, digamos, nuestros valores, pero bueno, este es de la ecuación de este IP.
Bueno, pero sí, nosotros podemos generar en el laboratorio los requisitos. Y obviamente cuando el suelo es fino, muchas veces se da un examen, solo datos de suelo fino, clasifica el suelo y no he dicho por SUX o por ASTO ni nada. Entonces, he dado solamente límites. Y todo el mundo me pedía, Inge, no nos ha dado el porcentaje que pasa, no nos ha dado el 200, no nos ha dado los datos granulométricos. No se puede clasificar el suelo, me decían ahí. Se puede si usamos la carta de plasticidad. Entonces, sí se puede ahí, porque no necesita datos granulométricos para ello. ¿De acuerdo? Y bueno, no se puede clasificar en ASTO. Bueno, no se puede, pero sí se puede clasificar en SUX. Ah, no, pero ¿y el ASTO cuál sería? Pues ahora lo vamos a ver. Bueno, antes de pasar a eso, vamos a definir literalmente los grupos de suelo. Pues resulta que Brajadas nos pone algunas otras tablas para definir los grupos de suelos. Para suelos gruesos, por ejemplo, me da esta tabla. Entonces, Braja me dice, bueno, si el símbolo es GW, puede tener dos nombres. Puede ser una grava bien graduada, como ya lo hemos dicho al principio, y una grava bien graduada, dos opciones. Pero estas dos opciones que dicen lo mismo, entonces, porque todo es bien graduado, se llama lo mismo, aunque tengan las condiciones. Pues resulta que a veces hay textos donde nos da esta condición, 15% de arena menos del 15% de arena, aunque yo lo hubiera juntado estas dos condiciones, pero bueno, el libro en el texto está así. Si el más del 15% de arena, no hay problema para la grava, siempre en ambos casos va a ser bien graduado. Pero ya cuando hablamos de GP, entonces aquí hablamos ya otra cosa. Entonces aquí hablamos grava mal graduada, menos del 15% de arena. O sea, ¿qué quiere decir? Que la granulometría, si yo veo que es menos del 15% de arena, entonces la grava es mal graduada. Pero si es más del 15% de arena, entonces la grava es mal graduada con arena. Entonces, ahí así se llamaría ya el suelo. Ya vamos haciendo alguna alteración. Aquí, al parecer, podría ser grava bien graduada con arena. Aquí debe ser con arena, sino que la traducción también no ha estado bien. Entonces, aquí pareciera que faltará algo. Aquí, en este símbolo doble, digamos, es este GW-GM. Si vamos al dato granulométrico y vemos cuánto es el porcentaje de arena, y si el porcentaje de arena es menor al 15%, entonces es grava bien graduada con limo. Pero si el porcentaje de arena es más que el del 15%, entonces la grava bien graduada con limo y arena. Entonces, así tiene que ser llamada. Ahora sí podemos afinar el nombre característico, ¿no? Entonces, ahora ya le podemos llamar precisamente o específicamente de acuerdo a estas condiciones. Y lo propio vamos repitiendo aquí, ¿ve? Fíjense, van cambiando los nombres. Por ejemplo, aquí GM, si menos del 15% es arena, es grava limosa. Y si más del 15% es arena, es grava limosa con arena. Entonces, ahí vamos ya definiendo nuestros valores, ya afinando y ajustando específicamente nuestros valores. Para arenas también, entonces hacemos el mismo para arenas, entonces las mismas condiciones en el porcentaje de grava y de arena y los nombres más precisos para cada uno de los grupos. Entonces con esto logramos una pequeña afinación al nombre que estamos dándole. Para suelos finos, también hay dos tablitas para suelos finos. Si el límite líquido es menor a 50, obviamente toditos son L, tienen L, fíjense. Y bueno, aquí tenemos las condiciones, y esto está pues dentro de la tabla del esquema de flujograma que hemos visto. Entonces podemos, ya hemos definido, entonces de ese flujograma podemos saltar a esto directamente, y de ahí menos del 30% es retenido en la malla 200, entonces puede ser menos del 30%, aquí está leyéndose así, aquí lo puse para que lo lean, obviamente vamos a leer este de abajito. Igual o más del 30% es retenido en el número 200, pues es una pregunta. Entonces, puede ser sí o no. Y si es sí, el porcentaje de arena es mayor a la grava, puede tener dos opciones de acuerdo
a la cantidad de porcentaje que tenemos en para gravas y arenas, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros estamos hablando del número 200, ¿no? Entonces, podemos sí o no. Entonces, aquí también podemos decir sí o no y vamos afinando poco a poco. Y obviamente todo esto lo vamos a entender mejor con algunos ejercicios que ahora vamos a hacer. Entonces, bueno, estas son tablas para ajustar nuestros valores. Para mayor a 50 también tenemos nuestros ajustes con CH de alta compresibilidad. Entonces todo eso está en el texto. El OL que casi nunca vamos a usar, casi nunca doy OL. Entonces está ahí también, pero por alguna ocasión que se quiera precisar, está ahí. El OH también está ahí, que casi nunca lo vamos a usar. Ejemplo, clasificar el suelo según esto dice datos de granulometría. Bueno, aquí debería ser SUX, pero son los mismos resultados. A ver, vamos a ver qué nos da entonces. Porcentaje que pasa al 10. Porcentajes detenido acumulado al tamiz número 40. Porcentaje que pasa al tamiz número 200. La plasticidad. Estos son datos, ¿no? Estos son datos que me está dando. Bueno, ahí está. Y me da estos dos datos más, fíjense. Me da los porcentajes, pero me da el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Ya, es dos datos más se suman a nuestra clasificación. Bueno, si hacemos un análisis de los datos que nos da, aquí tendría que ser SUX, pero bueno, también sirve para la ASTO, no hay problema. Aquí vamos a clasificar con SUX. Pero para SUX siempre nos van a aumentar estos valores, ¿no? Coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Necesitamos aquí porcentaje que pasa, sí, está bien, pasa, está bien. Aquí es detenido acumulado, entonces hay que hacer una diferencia. Aquí pasa, está bien, entonces solamente este está retenido, hay que hacer 100 menos 60% para convertirlo en porcentaje que pasa. El límite líquido tenemos, el límite plástico está bien, pero necesitamos el IP, entonces tenemos que hacer la diferencia entre estos dos. Entonces, ahora vamos a ver, normalizando y complementando los datos, la granulometría, el porcentaje retenido acumular 60%, la plasticidad, y bueno, el porcentaje que pasa en el 40, justamente, va a ser igual a 100 menos 60, obviamente me va a dar el 40%. Este valor estoy ajustando los datos ya para poder entrar a la clasificación. Y por otro lado, el índice de plasticidad, obviamente 24.8 menos 16.8 es igual a 8. O sea, ya me da directamente el IP, es lo que necesito también para mi clasificación de suelos. Seleccionar el suelo está en el grupo gruesos o finos. Hay que usar el porcentaje que pasa en el 200, que dice, vamos a ver aquí, el porcentaje que pasa en el 200 para ver si el suelo es grueso o fino. Entonces tiene que ser menor a 50, pues entonces vamos acá. Dice F es el porcentaje que pasa al tamiz 200, 32.2, es menor al 50%, F1, está clasificando el material que pasa en el número 4. La condición dice que F deba ser menor al 50%. Entonces estamos hablando del porcentaje que es 32. Y vemos obviamente que 32.2 es menor al 50%. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Por lo tanto, sí cumple. Entonces ahí ya tenemos, por lo tanto, si cumple, vamos a ver que el tipo de suelo, estamos en el grupo de suelos gruesos. Y vamos a ver acá, entonces si es sí, entramos aquí, ya nos olvidamos de este lado y vamos al suelo grueso. En todo caso, ahí vemos, calculando la diferencia F1 menos F, que significa hacer la diferencia porcentual de 55.2 menos 32.2. Entonces me va a dar 23.0%. Y esta diferencia 100 menos F dividido entre 2 es para entrarse a esta interrogante. F1 menos F lo acabamos de concretar, pero la operación que estamos haciendo es 100 menos F dividido entre 2. Obviamente, esa es la operación que estamos contemplando aquí, que va a dar 33.9%.
Entonces hacemos la comparación, si 23 es menor a 33, obviamente sí cumple. Por lo tanto, el suelo está en el grupo de las gravas con el signo G. Directamente ya me da el signo G, automáticamente tengo ya el signo G. Entonces, si nosotros vamos, si aquí es sí, que nos ha salido sí, entonces es grava, ya tengo el símbolo, la primera letra. Entonces, una vez que ya tengo la primera letra, voy a definir la característica, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien. Especificando el símbolo del grupo, bueno, ahí tenemos. El coeficiente de uniformidad es 86.1, que es mayor a 4, mucho mayor. Entonces, sí cumple. Y si vamos a ver esto, pues aquí, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si entramos a G, y aquí entramos menos de la malla, 5% pasa al 200, pero ¿cuánto tenemos nosotros? El porcentaje que pasa al 200, aquí, fíjense, tenemos 32.2%. Entonces, si nosotros vamos a nuestro material, entonces dice a 4. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono, por favor. Estamos en clase. Bien. Sí cumple, entonces tenemos el coeficiente, pero lo que fui a ver en este caso era justamente esto. Bueno, estamos con nosotros, ¿cuánto era el material que pasa al 200? Estamos más del 12%, entonces estamos aquí. Y tenemos que tener el IP menor a 4. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, primero estamos operando con el tema de los coeficientes. Vamos a definir que 18 es mayor a 1 y menor a 3, no cumple. Entonces, no cumple uno de los dos datos, por lo tanto, el suelo es mal graduado y su símbolo se completa como GC. Entonces, el suelo es mal graduado, pero estamos entrando a la letra C. Ahora vamos a ver, asignando el nombre correcto del tipo de suelo y recurriendo a la tabla de suelos gruesos, entonces vamos a ver aquí, tal cosito, GC, bueno, aquí está GC, tenemos que ver si es menos del 15% de arena, es grava arcilloso y más del 15% es arena, grava con arcilla, arcillosa con arena. Y vamos a ver, bueno, el porcentaje que pasa en el 200, ¿cuánto era, perdón? Tenemos, 32.3. sí, pero hemos calculado F1 menos F. O sea, fíjense, lo que pasa, el material que pasa, el número 4, menos lo que pasa el 200, estamos hablando de arena. Entonces, esa operación también ya la hemos hecho y esa operación nos ha dado 23%. Y 23% debe ser menor a 15%. Entonces, 23 no cumple, ¿no? Por lo tanto, esto no cumple. Y si no cumple, nosotros vamos a ver si GC es 23%, o sea, es mayor de arena, entonces sería grava arcillosa con arena. Entonces, la idea justamente que es mayor al 15%, sí cumple. Por lo tanto, GC es grava arcillosa con arena. Esa es la idea de cómo trabajar nuestros valores con el sistema unificado de suelos. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder definir. Vamos a ver. Haremos algún ejercicio para aclarar un poquito más. Bien, a ver, anótense, por favor. Anótense esto. Porcentaje que pasa en el número 4, 100%. Porcentaje que pasa en el número 10, 99.6%.
Porcentaje que pasa en el número 40, 97.2%. Porcentaje que pasa en el número 200, 88.7%. Límite plástico, 25.8. Límite plástico, 25.8. Índice de plasticidad, 13.7. Índice de plasticidad, 13.7. Bien. Ahora... Inge, ¿puedes repetir el número 10, por favor? En el número 10, porcentaje que pasa, 99.6%. Gracias. Bien. Una vez que estamos en esto... Vamos a ir a empezar de esto. Vamos. Utilicemos ese esquema con los datos, por lo menos para llegar a los símbolos, y después me piden la tabla específica para caracterizarlo al suelo. Sería un CL, Inge. Ya, ahí termina, o me va a pedir alguna otra cosa. La tabla literal de los suelos finos sería. Dele la característica. Sería una arcilla ligera arenosa. Bien, ya tenemos uno. ¿Qué se llama usted? Serrano, ingeniero. ¿Serrano qué? Serrano, Santiago. Bien, vamos a ver. ¿Alguien más está de acuerdo con su compañero? Bueno, sí está bien clasificado. Vamos a ver ahora, bueno, una vez que tenemos esto, obviamente, ya hemos visto el ejemplo. En el examen deben disponerlo de esta manera, no directamente ponerme la clasificación. Yo quiero ver el procedimiento secuencial que han aplicado para poder utilizar la clasificación, porque recuerden que estamos aprendiendo y yo debo convencerme de que sí han aprendido y no le han dictado el suelo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Todo este procedimiento debe estar cumpliéndose. Los coeficientes en este caso no han tenido incidencia, ¿no? Bueno, ahí está, porque justamente ha salido
una grava con arcilla, entonces, y una grava arcillosa con arenaza, en el caso de ustedes. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Bueno, existen correlaciones entre los dos sistemas de clasificación. Por ejemplo, lo que vamos a ver, lo que hemos aprendido a clasificar entre el sistema ASTO y el sistema SUX. Por ejemplo, aquí existen estas correlaciones. Un suelo GW puede ser más probable que sea un A1A. Posible, no hay opción. Posible, pero muy improbable que sea un A24, A25, un A2, A26 o un A27. Sí, posible, pero improbable. Un GP puede ser un A1A, pero también es posible que sea un A1B. Entonces, no siempre hay posibilidades. Posible, pero improbable que sea una arena, un A24, A25, y bueno, sea esto. Y así vamos viendo poco a poco los valores. Por ejemplo, un CL puede ser, es más probable que sea un A6 o un A76. Por ejemplo, el suelo que acabamos de dar, acaban de calcular es un CL. Bueno, entonces tenemos pero un ASTO me sale a mí A6, por ejemplo, yo lo tengo como A6, y entonces es más probable, pues obviamente me ha salido A6, y A7, 6. Posible sea un A4, pero improbable también, posible, improbable, no hay alternativas. Entonces, fíjense, hay correlaciones que, bueno, establecen una relación entre un sistema y el otro. Ahora, no es lo mismo ir del GW del SUX al ASTO que del ASTO al SUX. Y por eso se muestra la siguiente tabla. Aquí ya tenemos de la ASTO a la SUX. Por ejemplo, tenemos aquí la ASTO, suelos de ASTO. Un A1, fíjense, ahora ya no salió lo mismo que en el anterior, por eso es muy importante utilizar estas tablas. A1A, por ejemplo, es más probable que sea un GW y un GP. Aquí ya tiene dos probabilidades. Es posible también que sea un SW y un SP. Bueno, eso va a ver dependiendo de cómo lo clasificamos visualmente al suelo, ¿no? Posible, pero improbable. Y así vamos viendo nosotros todas las características y tipos de suelos, relacionándolo desde el ASTO al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Entonces, esas son las correlaciones que debemos establecer como correlaciones empíricas que son bastante útiles en la vida real. No se utiliza muy poco, pero en realidad se utiliza muy poco, pero digamos, para verificar y confirmar la clasificación de suelos nos ayuda mucho. Bueno, ahí termina, creo sí, ahí terminó. Bien, en todo caso, esa es la clasificación de suelos SUX, la clasificación de suelos ASTO. Esos son los dos temas de clasificación que, bueno, con eso completamos este capítulo. Como les decía en un principio, no he subido algunas clases y que las tengo a mano, pero me ausenté durante 2 días y después ya prácticamente me olvidé del asunto. Bueno, ahora se los voy a subir todo para que vayan practicando los ejercicios. Respecto de la granulometría tampoco he tenido consultas y me preocupa eso porque el práctico de granulometría es bastante largo, es largo y imposible que no tengan dudas. Eso me implica de que sí, no lo están haciendo, no están haciéndolo el práctico ese. Entonces Inge, vayan, una consulta, sí, una consulta. Yo estaba viendo un poco el práctico y hay una parte del ejercicio en el que nos dice clasificar con los coeficientes de uniformidad, que nos pide los coeficientes de uniformidad, pero para utilizar eso nos pide porcentaje en el 60 y en el 30, ¿no ve? sí, Y, y las gráficas que he sacado, digamos, los porcentajes que he sacado de las tablas, me sale hasta 86, hasta 86 en un caso que, y no tengo, digamos, un CU, no puedo sacar el CU porque como es cero el porcentaje, no tengo. ¿Cómo tenemos que representar eso?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y en varios casos les va a salir eso, hasta en el examen les sale eso. Sí, o sea, cuando, digamos, a mí, para sacar los coeficientes de uniformidad y el coeficiente de curvatura, yo necesito tres porcentajes que pasan. El 60%, el 30% y el 10%, ¿no? Pero resulta que en la cola de la curva para el 200 ya no llega ni al 30 o a veces no llega ni al 10. Si no llega a uno de ellos, o sea, entonces prácticamente se lo califica el suelo como mal graduado, no se puede encontrar los valores, no, eso es imposible de encontrar. Directamente se lo clasifica como mal graduado. Una arcilla, por ejemplo, nunca, la arcilla en el porcentaje que pasa el 200 está por el 85%. Y eso para chocar con el 10% se va a encontrar en el infinito, o sea, es imposible. Ya directamente nos da un suelo de mal graduado. Los valores de coeficiente de uniformidad y de curvatura solamente se hacen en aquellos suelos donde el suelo, la curva, sea correspondiente a un suelo granular. Un suelo fino, un suelo limoso, ya no se puede. Y a veces se puede tal vez hacer en un A2-4, pero después en los demás no se puede. Entonces, un suelo de montaña, como decimos, ¿no? En ese caso no se saca y se pone en una explicación, es suelo mal graduado directamente. Con eso ya se justifica el no cálculo de eso. Inge, y una consulta más. Hay una parte en la que nos pide exactamente dónde está. La primera parte, cuando hacemos modelo de la muestra total seca, muestra total para el fino, usted en el ejemplo ha hecho una correlación, ha dicho que este es un porcentaje parcial porque se toma una muestra pequeña, ¿no? Eso será que puede aclarar un poco más. No entendí muy bien cómo es el tema de A ver, ponderarlo para la muestra total. me perdí un poquito, ¿no? Vuélvemela a preguntar. Eh, no es que nos ha dicho que mayormente para hacer la clasificación nos van a dar, digamos, 5 kilos y que para hacer la parte del fino nosotros de esos 5 kilos vamos a sacar una muestra mucho más pequeña de lo que pasa el 200. Eso no lo he entendido, me queda Bueno, un poco la duda de... a ver, primero lo que tiene que entender, y bueno, en el laboratorio lo entienden más porque ahí lo tengo más detallado, pero sí, aquí vamos a imaginarnos que tiene 10 kilos de suelo ya cuarteado y secado, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros hacemos granulometría en el laboratorio, lo primero que hacemos ya es cuartear y secar, ya está listo, 10 kilos, ya está cuarteadito y secado. Entonces, usamos el tamiz número 10 primero. ¿Usamos para qué? Para separar la parte gruesa de la parte de arenas, o sea, las gravas de arenas, el 10 en este caso. Ahí también se confunde mucho, porque la ASTO pone el tamiz 10, pero por ejemplo el SUX pone el tamiz número 4. Pero el SUX también pone el número 4 en arenas para hormigones, por eso no se confundan, porque también hacen granulometría. Bueno, en este caso usamos el tamiz 10. Entonces separamos en dos partes el suelo. Y suponte que el suelo me da 6.000, lo que se retiene, 6.000 gramos de los 10.000. 6.000 es grueso para hacer con los tamices y me sobra 4.000 gramos del fino, o sea, de la parte fina, de arenas y arcilla y todo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en ese caso? Un pequeño artificio, le llamo yo. En vez de tamizar los 4.000 gramos, porque es suelo fino, es muy complejo tamizar. O sea, no se puede tamizar, se tapa rapidito el tamiz y no se puede tamizar los 4.000 gramos y es un proceso muy moroso. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra con el cucharón o la poruña, se saca un poquito de material, nada más se lo saca y solamente voy a hacer el tamizado de lo que extraje, nada más. Entonces, eso yo lo puedo ya lavar por el 200, hacer un procedimiento entre el 40 y el 200 y hago la granulometría con el 40 y el 200 de ese poquito. Entonces, como el cálculo es independiente, es un cálculo del fino independiente de la granulometría, voy a tener porcentaje que pasa del 200. En este caso, voy a tener el porcentaje que pasa del 200.
Pero ese ya es un porcentaje independiente al grueso, a mi granulometría gruesa. Debo vincular las dos granulometrías. Y para ello hago usar esa fórmula para poder tamizarlo. Es muy difícil a veces explicarlo, pero si ustedes se fijan, más bien tengo la pizarrita aquí y vamos a acercar un poquito. La granulometría es esta. Y nosotros lo que hacemos al cortar eso, nosotros aquí está el porcentaje que pasa y aquí tenemos la abertura. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener seguramente una granulometría de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Pero cuando hacemos la granulometría independiente del fino, empieza de aquí la granulometría del fino. Queda así 2 puntos. Entonces, ahí está esta grada que no debería existir. Con la operación del tamiz I es igual al tamiz 10 por el porcentaje I sobre 100, con esta fórmula, ¿nosotros qué hacemos? Bajamos todo este pedazo, lo bajamos aquí. Y es por eso que se hace la corrección. Solo aplicando esta fórmula, volvemos a traerlo. Y es como si hubiéramos tamizado los 4000 gramos que están. Entonces, esa es la idea. ¿Se ha entendido esa parte? Bueno, para que no quede esta grada, cuando usted grafique, si no hace la corrección, con esta fórmula, le va a quedar así al graficar. Pero si hace esta corrección, todo ese pedacito se vuelve a colar a su cola. ¿Se da cuenta? Ah, sí, sí, ingeniero, porque me salía en el tamiz 10 31% y en el tamiz 40 me salía 53%, entonces me pareció Claro. raro que la curva vuelva a Había subir. esto. Por eso tienen que usar esto para traerlo. Ese artificio que hemos hecho de separar material, justamente, después sí o sí tenemos que hacer este de aquí abajo. No sé si lo ven, esta forma. Esa es la idea. Y nos hemos economizado tiempo, hemos ahorrado muchas cosas y salen bien los aspectos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, ingeniero, ahora sí está claro. De todas maneras, la próxima clase voy a preparar, no voy a avanzar el otro tema, pero sí voy a preparar algunos ejercicios. Voy a subir esto y voy a preparar algunos ejercicios para que ustedes puedan, podamos hacerlo aquí en clases, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí suben notas sobre su examen. ¿Ya? Y cualquier consulta. Solamente vamos a hacer una práctica en grupos. Aquí voy a generar una práctica. Voy a presentar algunos casos de granulometría para poder interpretar y todo lo vamos a hacer aquí en la clase para complementar ya este conocimiento que es muy, pero muy importante dentro de lo que es ya la ingeniería cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. En el mundo de la ingeniería, todo es con curvas granulométricas. Si usted va a trabajar a obra, digamos, caminera, ustedes van a soñar con las curvas granulométricas. De solo mirarlas te van a decir, no necesitan conocer valores, con solo mirar la curva granulométrica ya se van a imaginar y van a clasificar el suelo en su cabeza. Así de fácil lo hacer. Entonces, y eso es lo que esperamos, ¿no? Ustedes son ingenieros, ¿no? Entonces tienen que saber trabajar todo. Y esa rapidez, pues obviamente, ese ya es un lenguaje de ingeniería, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, si hay más consultas, me hablan nomás en el chat o inbox para que yo después, si no les contesto ese rato, seguramente les voy a responder después. ¿De acuerdo? Inge, sobre las notas del otro examen, ¿cuándo va a subir? Parece que usted entró tarde porque yo ya he explicado ya el primerito que he explicado. No he calificado justamente su examen, es el último que me falta calificar. Los exámenes de ustedes, no el de usted, ¿no? Los de ustedes. Estaba con una montaña de trabajo y bueno, esas 2 semanas que estuve mal, la verdad no hice nada.
y me amontoné con un montón de cosas. ¿De acuerdo? Tengan paciencia, ya les voy a subir su notita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, obviamente,